Vamos a trabajar esta unidad, que es la unidad número 3, dice narremos, así se llama la unidad. En esta unidad se va a trabajar textos descriptivos y textos narrativos. Contenido 1 dice textos descriptivos. Veamos, dice en la guía, sea como fuere y se aborde desde la perspectiva que se aborde, un texto es la unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en tres características: coherencia, cohesión y adecuación. Estas tres características las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por el momento solo tenemos que saber que un texto descriptivo tiene esas tres características. El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto. Mediante ese tipo de texto pintamos con palabras, definimos las características de aquello que describimos. La descripción consiste en representar los rasgos característicos de seres, lugares, objetos, personas, lo que sea que queramos describir, ya sea, digamos, un árbol, una planta, un animal, una persona, con el fin de que el receptor pueda formarse una imagen fiel de ellos. Entonces, dentro de la descripción o de los textos descriptivos tenemos el contenido de la crinografía. Y dice aquí que la crinografía es la descripción de los objetos. Describir cómo es un objeto, eso es una crinografía. Ejemplo, esta es una vasija de oro romana de hace más de 1000 años de antigüedad y con un valor de 60.000 euros. Es redonda y su resplandor daña los ojos, dice. Esa es una descripción de esta vasija. Ahora veamos una descripción de la guitarra. Dice, la guitarra tiene la forma de dos remates de dos arcos árabes unidos que componen su círculo negro. Boca de un abismo de vagos ensueños. Poeta en las penas y del sentimiento. Yo, a su misma sin fin, me he asomado, yo he vestido en su fondo de misterio, dice. Esta es una forma poética de describir la guitarra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice, poeta de las penas. En este caso, digamos, si con la guitarra se canta, digamos, algún tipo, una nota, digamos, triste, en este caso, pues sería un poeta de penas o del sentimiento, ¿verdad? De tristeza, una canción triste, ¿verdad? Y luego tenemos el tema de la cronografía. Es diferente, ¿verdad? Crono significa tiempo y grafía significa escritura. Dice, es la descripción de lo que ha pasado en un tiempo determinado. Esa es la cronografía. Ejemplo, estuve en el monte Serantes, luego bajé y me fui a tomar unas alubias con los amigos. Al atardecer me fui a casa a echar una siesta, dice. Ese solo simplemente es una descripción que se hace de algo sencillo, de algo cotidiano, ¿verdad? Pero también hay cronografías que son más, digamos, como más especializadas en historia. Por ejemplo, en este caso dice, describe el tiempo o época en la que se realiza un hecho. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la descripción o la narración, mejor dicho, de esta época de la conquista, en 1521, la matanza de Toxcalt. Fue un episodio de la conquista de México en que los españoles masacraron a los mexicas, en el momento en que estos se encontraban celebrando una ceremonia en honor de su dios tutelar, Huitzilopochtli. El responsable del ataque fue Pedro de Alvarado, apodado Tonatiuh, el Sol por los mexicas, puesto que a la sazón Hernán Cortés se había trasladado a las costas del Golfo de México para combatir a Pánfilo Narváez, que venía de Cuba con la misión de capturar a Cortés. En este caso, si se fijan bien, hay una cronografía, pero es como más especializada. Entonces, se narra la historia o el momento de la conquista, la época de la conquista. También podemos tener cronografías como más sencillas, como la de contar cuando era uno pequeño, digamos, si ustedes le preguntan a sus padres cuando eran pequeños cómo era la época, qué fiestas se celebraban, cómo era la vida, eso es una cronografía también. Y lo escriben, ¿verdad? Eso es una cronografía. Entonces, la cronografía es describir una época, un tiempo, un momento de la vida o de la historia, también puede ser la cultura. En el caso de la guía de trabajo que se les ha enviado para esta semana, aparece ahí la historia o la narración de cómo se da la tradición en Tonacatepeque de la calabiusa. Ahí tienen que leerla nada más, ¿verdad? Y responder unas preguntas que ahí aparecen, porque eso es una cronografía también. Bueno, eso sería todo entonces para esta semana.